Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy vamos a hablar de pederastia en la Iglesia y para ello cuento con la presencia de Félix García Hernán, que es autor, entre otros, del libro Pastores del Mal. Bienvenido, Félix, a la Asociación Capernaum. Un placer estar aquí con todos vosotros y nosotras. Bueno, antes de entrar en materia, quiero que nos expliques qué diferencia hay entre pederastas y pedófilos para que nos quede claro, porque vamos a hablar toda la entrevista de este tema. Entonces, para aclararlo desde un principio. Bueno, vamos a ver, pedófilo es la persona que está viendo vídeos, imágenes de menores en actitudes sexuales. Y pederasta es el que da un paso más y empieza a interactuar con ellos. Vale, tengo Entonces que... es importante porque la gente no distingue entre los dos términos, Mm, ¿sabes? Y es bastante importante esto, ¿eh? sí. Quiero que... Bueno, me gusta mucho el título que le has puesto al libro, porque lo define súper bien, Pastores del Mal. Sí, 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 porque, bueno, no hay peor cosa que nos pueda pasar que cuando el pastor es un lobo, ¿no? El que tiene que cuidar a las ovejas, ¿no? Que es precisamente yo creo que el key de la cuestión de todo el libro, porque el libro, digamos que va en contra no solamente de la iglesia, no solo de la iglesia, sino de todos aquellos que se aprovechan de su situación con los más desvalidos, con los más inocentes, que yo creo que es la peor maldad y el peor pecado del mundo, se aprovechan de esa situación para aprovecharse de ellos. Entonces, bueno, como habrás visto, aunque me estoy refiriendo generalmente a presos de la iglesia, pero esto está pasando en muchos aspectos de la vida. Ha pasado con Boy Scouts, con otro tipo de asociaciones religiosas, etcétera. O sea, todos aquellos que tienen alrededor a pequeños, ¿no? Que son muy influenciables, les es muy sencillo aprovecharse de ellos y les dejan marcados de por vida. Sí, porque además tu libro, bueno, habla de la Iglesia Católica, pero bueno, yo soy cristiana, soy evangélica y tengo que Ujú. decir que también hay casos en la Iglesia evangélica, en todos los estamentos, lo que dices tú, que existen, hay este mal y por eso me gusta mucho este nombre que le das para que quede claro, porque para mí una persona que está en la Iglesia, me da igual el cargo que tenga, me da igual que sea un cura, un pastor, me da exactamente lo mismo que comete estos actos aberrantes, está al servicio del mal, no al servicio de Dios. Por eso me gustó tanto el título, porque hay que dejarlo claro. Una persona que hace estas cosas no es seguidor de Cristo, es seguidor de Satanás, no hay más. Y Es que es algo peor, perdona, Ana, es que utilizan a Dios como coartada, exacto. ¿sabes? Cuando empiezan a interactuar con menores, les dicen que el camino se lo está marcando Dios, que no lo están marcando ellos, ¿sabes? Lo cual es muchísimo más maléfico y diabólico, como estás comentando tú. Exacto. Más adelante tengo esa frase que estás diciendo tú, más adelante en la Sí. entrevista la comentaremos porque para que se vea cómo realmente se actúa y la gente lo sepa. Voy a leer una serie de cifras para situarnos también y ver lo espeluznantes que son, y aún hay más, porque esto es lo que se sabe. Por ejemplo, 216.000 casos de pederastia dentro de la Iglesia Católica en Francia en los últimos 70 años. México está considerado un paraíso de prostitución infantil a nivel mundial. Ningún hotel en Cancún, en Puerto Vallarta o en Acapulco prohíbe la entrada de un adulto con un menor en las habitaciones. En ese país tenemos el caso muy conocido de Marcial Maciel, que fundó los Legionarios de Cristo, donde se abusó de al menos 175 menores y se dice que él abusó de 60, aunque se sabe que fueron más de 100. Alrededor de 1940 se supo de su primer caso, pero se miró para otro lado y se le dejó hacer durante 60 años. Y también en esta organización, Fernando Martínez violaba niños y niñas desde el 61. El País, aquí en España, en 2022 publicó que la Conferencia Episcopal Española reconoció 506 denuncias
por pederastia clerical en los últimos 80 años. Pero el autor de ese artículo afirmaba que el diario había registrado 1.246 víctimas. Alemania, 3.677 víctimas con menos de 2.000 denunciados. Irlanda, más de 1.300 sacerdotes han sido acusados y solo 82 han sido condenados. Y eso que en 2018 reconocieron que 25.000 menores habían sido violados por 400 sacerdotes. Australia, registros de mitad del siglo XX contabilizaban casi 5.000 víctimas de 167 sacerdotes. Y Estados Unidos, más de 100.000 niños y niñas. Bueno, la Iglesia, sale en tu libro muy bien, primero silencia, luego niega y habla solo de algunos casos. Y yo pienso que el hecho de que solo se pidan disculpas públicamente no va a resarcir esta vida destrozada de tantos niños y niñas, porque el trauma dura muchísimos años y algunos tardan décadas o no lo cuentan nunca en poder verbalizar y denunciar estos abusos. Esto sale en tu libro. Sí, bueno, vamos a ver, lo primero que quiero decir es que mi libro es una novela, o sea, Sí, no es un artículo científico de ensayo, es una novela, creo que se ve perfectamente. sí. Eh, eh, Como todos los libros, las novelas que he escrito, tienen un componente social, porque creo que los que escribimos, y los que escribimos sobre todo novela negra, tenemos la obligación de mostrar a nuestros lectores lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Concretamente, este tema, que es un tema tremendamente espinoso, no solamente de escribir, me resultó, sino sobre todo de toda la labor que tuve que hacer de documentación anteriormente, ¿no? De hablar con psicólogos, con víctimas, con periodistas, con policías, fue muy, muy, muy dura. Te tengo que confesar que cuando terminé la novela tuve tentaciones muy, muy grandes de meterla en un cajón y guardarla, ¿no? Sabía que iba a levantar muchas ampollas, pero creo que mi obligación era sacarla, ¿no? Y explicar mi punto de vista, que como te estoy comentando, sobre todo va más que contra las asociaciones, va contra las personas, ¿no? Uh-huh. Y más que contra ellas, contra aquellos que cometen un delito que es aún mayor, que es el de silenciar, ¿sabes? Si todos denunciaran esto, se hubiera acabado muchísimo antes, o se acabaría muchísimo antes. Yo he estudiado en un seminario, no sé si lo sabes, bueno, desde los 10 hasta los 15 años estudié en un seminario. Tengo que decir que jamás tuve ningún problema de acercamiento con ningún sacerdote. Tuve un ligerísimo problema con un condiscípulo que era un poco mayor que yo, pero que lo solucioné de inmediato. No sé, yo me imagino que como me pasa ahora debo de ser muy poco atractivo, ¿no? Y lo que sí observaba, que eso luego me llamó la atención, pero muchos años después, ¿no? Que curiosamente los chicos más guays, los que más molaban del seminario, siempre se reunían con el cura que más molaba. Y curiosamente, la sensación que teníamos los demás era de envidia, de no poder estar en ese grupo, ¿no? No tengo ni idea cómo hubiera reaccionado, ¿no? Si yo voy a entrar en ese grupo, que no tengo ni idea de lo que pasaba, que son todo imaginaciones mías, pero la verdad que me chocaba, ¿no? Entonces, entre unas cosas y otras, al final me decidí a escribir la novela, eh, eh, teniendo una base de documentación, porque tampoco quería escribir por escribir, ¿no? Y fue muy, 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 muy dura de escribir. La novela es una novela que, bueno, tú la has leído, es una novela dura, pero que a propósito he querido evitar escenas escabrosas para evitar la tentación que podría tener el lector de cerrar la novela y dejar de leer. Creo que se sufre mucho más en la novela por lo que no se dice que por lo que se dice. Sí, es cierto. Bueno, me dices de que te costó cuando terminaste, de que pensaste, lo escuché también en otras entrevistas, de que te habías equivocado al escribirla. ¿Tuviste miedo con todo lo que estabas descubriendo cuando te documentaste? Miedo me refiero a lo que estabas descubriendo y si hay algo que no sabías cuando empezaste, quiero decir, hablar con policías, con psicólogos,
que dijiste, madre mía, esto aún es peor de lo que yo creía. Sí, sí, porque sobre todo lo que me di cuenta es el tobogán en el que es tan fácil deslizarse por parte de la víctima, ¿no? Que no entra, que de buenas a primeras ves que tienes la protección de un mayor, que es un ídolo para ti, ¿no? Estamos hablando de chicos de 10, 12, 13 años, 8, 9, 10, y que de buenas a primeras te ves señalado delante de tus compañeros como el elegido, ¿no? Hay que ver qué chuli, qué protegido estoy y demás, ¿no? Entonces, entrar en esa dinámica, luego salir es muy complicado y con algunas de las víctimas de las que hablé, lo que les pasó fue una bomba de efecto retardado. Y quizá lo más duro para mí de todo, que incluso me han aconsejado que intente no comentarlo excesivamente porque puede herir sensibilidades, es que, bueno, vosotros sois los expertos en el tema, pero lo que más me hizo daño fue pensar que detrás de las imágenes que un pedófilo está viendo en un sótano de Ohio, hay unos adultos y unos que normalmente suelen ser unos familiares que las han vendido, que se han aprovechado de ellas, ¿no? Entonces, qué maldad también tan enorme que pueda haber unos familiares, unos padres o unos familiares próximos que se estén aprovechando de aquello para venderlo, ¿no? Y luego el cinismo también, que lo muestro en la figura del obispo, de decir, de pensar que no están haciendo ningún mal, que al revés, Mm. que lo que están haciendo es beneficiar a las familias y demás, porque eso sí que se cuidan muy bien, ¿no? De tapar las bocas a las familias para que puedan estar calladas. Sí, sí, eso es muy curioso porque además ya se ha descubierto en otros estamentos también. Y, por ejemplo, pasa con la trata, pasa con las drogas también, y pasa con esto. Mucha de la gente que hace obra social se escuda detrás de la obra social para hacer este mal, porque delante de la sociedad quedan como pasa con el caso del obispo, que ayuda a los necesitados y él piensa además que está, lo que dices tú, haciendo el bien, porque esta gente necesita dinero, está en Estados Unidos, les ayuda a que no los expulsen y por otro lado, las cosas que defiende, por decirlo así, hacia cámara, por detrás es de lo que se está lucrando y beneficiando y haciendo tantísimo daño. Y que no es, él cree que no hace ningún mal, evidentemente. Es que detrás de todas estas lacras que tú también has nombrado, ¿no? Como la droga, la trata, el tráfico de armas, siempre está lo mismo, que es el puto dinero. Que es lo que yo me temía cuando empecé a escarbar, que detrás de esto simplemente lo que hay es un negocio. Por eso quizás lo que tiene de novedoso la novela mía es que enfoca la pederastia no como el pecado, entre comillas, o la maldad que es en sí, sino como el negocio lucrativo del que se está beneficiando muchísima gente, ¿no? Eso es lo que la gente no piensa. La gente ve que hay unas imágenes y punto. Pero esas imágenes llevan un proceso hasta que llegan a la web del pedófilo o a las citas con el pederasta. A mí una de las cosas que más dolor me producía cuando leía tu novela era ver esas madres y esos padres que cómo vendían a sus hijos para que pasaran una hora, 2 horas, 3 horas en esas habitaciones de hotel o en esos apartamentos, tanto aquí en España, en Europa, en Estados Unidos, que los vendían para disfrute, lo que dices tú, de personas que tienen el poder, que tienen el dinero para poder pagar por ello. Sí, bueno, es que es tremendo, Ana, ¿no? Porque yo incluso discutía con mi editora, ¿no? Cuando estábamos editando el libro sobre la conveniencia de alguna de las afirmaciones mías y demás, sobre todo sobre el tema de la familia. Ella es muy buena chica y además es madre, ¿no? Y entonces quería negarse a creer que todo esto pudiera pasar. Un mes después de terminar la edición de la novela, salió el caso, me imagino que estás tú al corriente, de una mujer que llevaba a su hija a Alemania, a su hijo a Alemania a venderlo. Mm. Entonces tenía citas en Düsseldorf, en Múnich, lo llevaba, estaba con él un día y luego lo volvía a traer, ¿no? Luego hay una cosa curiosísima, la novela la terminé de escribir en el año, yo creo que 2018, 2019,
Y el año pasado detuvieron al obispo de Brooklyn sí, por pederastia. O sea, algo curiosísimo cuando ni existía el obispo de Brooklyn. También tengo que decir algo, ¿eh? En el famoso caso de Boston, que salió, que también refleja la película Spotlight, eh, se tiraron bien de la manta y salió afloró un número muy, muy, muy grande de sacerdotes bueno, fueron condenados. Ese número muy grande era el 2% de la curía, sí. ¿sabes? Eh, o sea que ha habido un 98% que no estaban. Pero lo peor no es eso, lo peor es qué tanto por ciento se cayó. Estaba viendo lo que estaba pasando y al contrario del sacerdote, de uno de los protagonistas de mi novela, que es el cura bueno, entre comillas, pues se negaron o no quisieron hacer las denuncias pertinentes que hubieran ayudado a parar todo esto. Sí, bueno, además a mí me resulta, bueno, es lo que dices tú, el caso de Boston fue, ahí entró de verdad la iglesia Sí, para sanear el tema, y sí que fue verdad, pero que me llamó mucho la atención, por ejemplo, el Papa Francisco, que en diciembre del 2021 dijo que una situación histórica debe interpretarse con la hermenéutica de la época, no con la nuestra. Y además lo volvió a decir en Salvados. Y yo le contestaría, mira, tengo aquí, que la he sacado, mi Biblia, y Jesús lo dice claramente en Mateo 18:6. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. si, Entonces, si tienes ahí en tu mesa perdóname, Pastores del Mal, abre la primera página y verás la frase sí, que hay. sí, sí, la pone, sí, lo sé. O sea, que la pongo. A mí, bueno, lo que dice Bergoglio, ¿qué quieres que te diga? Tu Dios le pedirá cuentas, ¿sabes? Sí, Porque me sí, parece, me parece de un cinismo total. O sea, un asesinato era un asesinato en el siglo XIV, igual que ahora. Y un abuso en el infantil era exactamente lo mismo en el siglo XII o que es lo que es ahora, ¿no? Que es abusar de un indefenso, ¿no? eso. Entonces, no, no, eh, a mí que me digan que si antes un piropo se podía juzgar de una manera y ahora de otra, pues mira, lo puedes hasta discutir. Pero vamos, un abuso, un asesinato o algo tan sumamente grave como esto, que Bergoglio lo esté defendiendo, que por cierto hay una anécdota curiosísima de Bergoglio que no quiero contar porque haría spoilers sobre la novela, ¿no? Pero que ya te, Ah, ya te contaré, ¿no? pues después me Porque la tienen, cuentas porque fuera de cámara. si fuera de cámara. Sí. Me lo voy a apuntar para no olvidarme. Mira, me lo voy a apuntar. Bueno, en tu libro también sale, por ejemplo, cómo los malos quieren regularizar esta situación, industrializar el tráfico y abuso de niños para que no estén mindundis ni gente por abajo que les estorbe. Y también cómo se preocupan, por ejemplo, de los clientes, todo lo que hablábamos antes en el tema negocio, porque como ellos tienen que parar en un momento dado por algo que pasa en la novela, claro, tienen miedo de que se vayan a buscar a otro sitio ese caramelo que le llamas tú, entre comillas, que les dan ellos. Y después también cómo tienen ese cinismo de, por ejemplo, si cualquier situación que pase con los niños o que los niños no quieran hacer, echan la culpa a los padres y madres por no instruirlos de manera adecuada. Sí, pero bueno, es que encontrar excusas para uno mismo es lo más sencillo que hay, ¿no? Hay gente que son auténticos profesionales en eso. Y el problema es que una vez que las familias o quien sea aceptan el pago, ellos ya tienen la coartada moral de decir, bueno, es que al fin y al cabo lo que se les estoy haciendo es beneficiando. Y antes de que alguien lo haga de otra forma, porque siempre lo va a haber, la excusa de decir, bueno, como la corrupción siempre va a haber, pues no pasa nada, porque yo soy un corrupto, ¿no? Pues con esto pasa igual, ¿no? Esto está acá, esto está aquí, y al fin y al cabo les estoy beneficiando. Y de esa forma tienen la excusa moral que sigue siendo tan miserable como la otra, me da exactamente igual. Eso hacían algunos colaboradores de los nazis que decían, es que si no lo hacía yo, lo hacía otro. Eso lo dijo Ya, Soros, incluido Soros lo dijo también. Es que si no lo ya, ya, hacía ya. yo, lo hacía otro. Entonces Lo, ya, lo, ¿para lo hacía qué? otro, sí, sí.
sí, sí, efectivamente. Nos cuentas cómo al malo malísimo le hacen lo mismo que él hace a otros niños cuando era pequeño y lo redactas así. El rector le habló de aquella relación tan especial que Dios había establecido entre ellos dos y también que no podría decir nada de lo que le ocurría, ya que si lo hacía caería en pecado mortal y nunca más volvería a visitarlo. Claro, es que eso se lo puedes decir a un niño de 10 años o 11 años o 12 años, a uno de 17 ya no se lo puedes decir. Claro, Entonces no. ellos tienen, claro, ellos tienen un nicho en el que fijarse, donde es mucho más fácil actuar. Imagínate el rector de un seminario que te elige a ti y que eres, como comentaba al principio de la entrevista, ¿no? Y que eres uno de ellos, ¿no? Que te confunde todo, no sabes dónde, o sea, no sabes dónde está, no sabes si lo que estás haciendo está bien, está mal, o que lo único que sabes es que tienes una serie de prebendas y de, perdona, y de beneficios que el resto de los alumnos no tienen y te ves bendecido, entre comillas, por ello. Luego también se da el caso de que muchos de los abusadores, porque esto lo descubrí cuando estuve investigando, habían sido abusados, Mm. ¿sabes? Y que quizá tenían la excusa moral de poder hacerlo, porque como les había pasado a ellos, ya me vale, ¿no? Exacto. Bueno, también reflejas muy bien cómo tienen en nómina altos cargos de todos los estamentos. Quiero decir, ahí está policía, los Mossos, gobierno, banca, periodistas, el consejero de administración que hace que las noticias no salgan en prensa y mantiene a los periodistas en raya. Es muy curioso, por ejemplo, el encargado de la zona sur de Europa en tu novela que habla sobre una persona con un cargo público como es el defensor del pueblo y dice, Jaume, que conocía las actividades clandestinas de Óscar, se hacía cruces pensando en qué manos se había puesto la defensa de los ciudadanos. Sí, bueno, vuelvo a repetir que no olvidemos que esto es una novela. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Entonces, yo no tengo constancia de que haya una organización criminal que funcione como una cadena de distribución, porque si la tuviera, lo primero que hubiera hecho antes de escribirla habría sido denunciarlo, ¿no? Pero Exactamente. es que por los indicios que tengo, me temo que todo va así, ¿eh? Que funciona Sí, como una sí, cadena de sí. distribución perfectamente Sí. engrasada, con, con un cliente final, ¿no? Con un consumidor final, con unos proveedores, con una fuente de distribución, exactamente igual que cuando se vende un coche, ¿no? Es algo parecido. Mm. Y aquí lo que hay que hacer es efectivamente ahondar y colaborar todos para que si esto pasa, que me temo que está pasando, llegue a la luz. No, además, mira, la persona que en tu novela, ese cura que empieza a descubrir cosas y que empieza a investigar, cómo es un chivo expiatorio y cómo no permiten que entres ahí. Después hay otras formas en tu novela, pero siempre utilizan esa persona que es la buena, que está investigando, que ve cómo se la inculpa de algo que no ha hecho. Y Ah, claro, es lo más eso ocurre sencillo. también. Claro, claro, eso es lo más sencillo, ¿no? Además, es curioso, ¿no? De cómo le dice el jefe suyo, ¿no? En el colegio que, ojo, utilizando la famosa parábola de la viga en el ojo Sí. y de la paja en el ojo ajeno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando estás rodeados de niños es que es fácil involucrarse, porque yo sí recuerdo sacerdotes que interactuaron conmigo en el seminario de una manera absolutamente cariñosa y sin nada detrás. Pero si alguien hubiera hecho una foto de ese cura haciéndome una carantoña, o diciéndome hay que ver Félix que no estudias nada y dándome un cachete amistoso, pues imagínate lo fácil que es sacarlo de contexto. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, a mí me pasó cuando yo hice la primera comunión, yo la hice con 6 años, y me acuerdo cuando te tenías que confesar, tenías que ponerte delante, bueno, las mujeres te pones a los lados, pero como era la primera vez te ponías delante para que estuviera el cura. Y yo me acuerdo que como tenía el pelo muy liso en aquella época, me pusieron unos moños la peluquera que me decían que no me los podían tocar para que después se me salieran los tirabuzones al día siguiente que hacía la comunión. Y me acuerdo aquel cura lo que me sobó aquellos moños, que además yo le dije,
que no me puedes tocar, que no me dejan, porque la peluquera me avisó mucho, no toques, que no te toquen, porque si no... Y yo ese detalle lo tengo, que digo, mira, sí, siempre había cosas, o abrirte los ojos en confesión a cosas que tú no tenías que abrir por edad. Yo estudié desde los 5 a los 13 años. Y cosas sexuales que tú no tenías por qué abrir los ojos y que te las abrían en confesión. Eso también lo tengo que decir. Por ejemplo, le pasó a una tía mía también, que le abrieron los ojos de esa manera y estamos hablando de 30 años antes que yo, mira. Sí, 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 Entonces, estoy de esas cosas acuerdo. ocurrían, es así. Estoy de acuerdo, pero siempre debido a la facilidad que tienen de acceso, ¿no? A Exacto. esas personas vulnerables, ¿no? Y absolutamente indefensas, ¿no? Al tener a 20 centímetros de ti a una criatura con la que puedes interactuar de una manera libre y tú estás en un pedestal muchísimo más alto, la tentación es muy grande para que un indeseable de estos, un miserable de estos, pase lo que pueda pasar. Sí, Bien, además es te verdad lleva... que hay muchos Sí, que hay perdón. muchos que no lo han hecho. O Ah, sea, sí, que sí, sí, están. claro, Sí, sí. evidentemente. Pero que digo que además lo fácil que les era ante las familias, porque era el cura. Y Sí, no, bueno, era el es cura. decir, Y cómo ibas a decir a algo, ¿no? pensar eso, Cómo al además. revés? O sea, Mm, ¿cómo ibas a pensar? Era algo que era un tema tabú, que en aquella época ni se hablaba. El sacerdote lo que decía iba a misa, nunca iba a mejor misa. dicho, ¿no? Sí, 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 Iba sí. a misa. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, también hablas de la Deep Web, de que es como el patio del colegio elegido por pederastas para moverse a sus anchas. Sí, 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 sí. Vamos a ver, es que ponerle puertas al campo en Internet es complicadísimo, ¿no? Porque tú cierras una web e inmediatamente te abren otra. Cada vez hay temas más sofisticados de VPN, de- de programas especializados en eludir cualquier tipo de control. Es muy complicado. Creo que no hay que ir por ahí porque ahí no se va a parar. Hay que ir al fondo de la cuestión. Hay que ir a esos proveedores de imágenes, no a intentar cortarlas porque es que no se va a poder, además. Exactamente. Bueno, también una cosa que resaltas, por ejemplo, que una vez que entras en estas organizaciones, bueno, pasa también con las bandas, pasa en la trata, en la droga, que una vez que entras, aunque no quieras, quiero decir, aunque no hayas dado el paso, por ejemplo, a acostarte con niños, a estar con niños, sí que ya no te dejan salir porque ya sabes muchas cosas. Claro, y además lo tienen muy sencillo, porque te tienen cogido, pero por las entrañas, ¿no? Porque tienen todo tipo de pruebas de que has estado viendo vídeos o comprando vídeos y demás. Y eso está lógicamente penado también. Que una vez que entras en este tipo de vorágine, salir es muy difícil. Por eso la figura del pedófilo arrepentido, le quise dar el protagonismo que tiene, ¿no? Bueno, tú ya lo irás viendo, ¿no? Eh, Porque yo soy de las personas que sí creen en la redención, ¿no? Sí, Y yo qué es lo que también, le pasa a ese hombre. yo también. Pero bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, creo que hay que ser lo suficientemente magnánimos para pensar en eso, ¿no? Que alguien se puede redimir. Es complicado, pero se puede hacer. Y además hay que ayudar en esa redención, ¿no? Sí, exacto. Eso también lo creo yo. Y que se puede, sí, y Y que que se se puede. puede, y que se puede. Bueno, se comenta que podemos estar cerca de que se legalice la pederastia, envolviéndolo bajo la pátina del consentimiento, pero tú lo reflejas en la novela y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que un niño o una niña no puede dar un consentimiento porque son vulnerables y fácilmente manipulables. Es que no están formados, es que no saben lo que es. Que en un momento de esta entrevista te lo he comentado. No se les ocurre hacerlo con chicos de 16, 17 años, Mm, porque con un crío de 16, 17 ya está más o menos formado. No sé, el perfil que tienen de acoso es entre los 10 y los 13, ¿no? Que es cuando estás en periodo de formación, pero no se le ocurre hacerlo con mayores. Y yo creo que ahí el Estado es el que tiene que velar.
de la misma manera que se protege a los menores para muchas cosas, protegerlo con esto. No me basta con que alguien firme con que una criatura firme un consentimiento porque no sabe lo que está firmando realmente. Porque tú sabes que eso le va a estallar en la cabeza dentro de 15 años y dentro de 20 años. Va a haber, además lo digo en un momento de la novela, que le han robado lo más maravilloso que tiene el ser humano, que es la inocencia. Entonces, cuando tienes 30 años y ves que te la han robado, la vida tiene muy poquito sentido. No, además que después tienen comportamientos, porque lo ves, Sí, de hacer cosas, porque ellos no son inocentes y no les da vergüenza, entonces tienen ciertos comportamientos sexuales que ellos no entienden, pero como los han hecho con ellos, piensan que es algo normal y natural, hasta que se dan ya, cuenta. ya, así es. Muy de acuerdo. Quería leer también para que se vea cómo es en el resto de la sociedad, no solo en la Iglesia Católica, lo que ocurre con respecto a este tema del que estamos hablando. Hay una escritora y editora francesa, que seguro que la conoces, que es Vanessa Springora, que yo me leí su libro porque en 2020 publicó El consentimiento y ella narra cómo a los 13 años fue seducida por el célebre escritor francés de 51, Gabriel Matzneff, y cómo el mundo intelectual francés toleró y defendió en su momento estas relaciones sexuales con adultos. Bueno, ya previamente también Simone de Beauvoir, Sartre también lo hacían. Y lo curioso de Matzneff es que en sus libros, que él decía que eran autobiográficos, detallaba sus preferencias sexuales y además fue muy premiado, subvencionado por el Estado francés. Es más, a ella se le criticó cuando sacó la historia, que es también brutal, porque la de ella es su vida. La tuya es novela, pero es muy real también, quiero decir, aunque sea novela. Y es curioso ver cómo la gente, por ejemplo, como él era un escritor muy famoso, cuando lo entrevistaban en televisión, pues cómo le reían las gracias. Él hablaba de estas cosas de niños y de adolescentes. A él le gustaban a partir de 13. Y la gente se reía, el público se reía, los presentadores se reían y lo veían como algo normal. También yo pregunto qué nos está pasando para normalizar ciertas cosas dependiendo de quién las haga. Bueno, pero que yo creo que la misma sociedad está poniendo coto a todo esto. Ha habido otro caso de otros escritores en España que también han presumido de relaciones con menores que inmediatamente la opinión pública se les ha echado encima. ¿Eh? Ya no vale todo como antes. ¿Eh? Ahora se mira con muchísimo cuidado, afortunadamente, y con muchísimo respeto todo lo que tenga que ver con menores de edad. ¿Eh? No me veo ahora en 2023 a, primero a un autor presumiendo de relaciones con una niña de 13 años y no me veo a la sociedad riéndole la gracia. ¿Sabes? Creo que hemos avanzado mucho. Queda muchísimo por hacer, igual que en otros temas de la sociedad, ¿no? Como la igualdad, como la igualdad de géneros y demás. Se está avanzando mucho, pero queda mucho por hacer. Sí. Pero ahora mismo lo veo impensable, ¿eh? Que un autor francés presuma de tener una relación con una niña que le rían la Que le gracia. rían, le rían las gracias. Pero bueno, estamos hipersexualizando mucho a los niños y enseñándole cosas que no son adecuadas para su edad. Eso también es una realidad. Por otro lado, quiero decir, por un lado, Ya, eh, pero es que estamos en una dicotomía horrorosa, ¿no? Yo tengo un hijo, pero tiene 35 años, pero tengo un hermano que tiene niños pequeños. Y yo soy de la opinión que no es que los padres tengan el privilegio de controlar lo que hacen sus hijos pequeños, es que tienen la obligación de hacerlo. Sin embargo, luego chocamos cuando se dice que no, que los pequeños tienen que tener su propia libertad y su propio mundo y que no hay que interferir en ello y que hay que dejarles. O sea, hay que decidirse qué es lo que queremos, exactamente. ¿sabes? Si una cosa u otra. Pero vamos, yo creo que un padre que tiene un niño de 10 años tiene la obligación de saber dónde se está metiendo el niño por la noche. Pues claro, yo recuerdo que cuando tuve a mi hijo, estamos hablando del año 90, el 88, entonces en los años 90, el niño se metía en su cuarto y no pasaba nada. Ahora el niño no es que se meta en su cuarto, es que entra en el metaverso
y entra en un mundo absolutamente diferente que el padre que está de los padres que están a 5 metros no tienen ni idea dónde está, dónde sí, están. Y además una cría de 10 años puede estar interactuando con alguien que piensa que es una compañera o sea, una niña que tiene la misma edad que ella, y resulta que está chateando con un viejo verde en Pensilvania, sí. ¿sabes? O sea, es algo, me encanta el gato, es La algo, gatita. es algo tremendo. Y ahí sí que la sociedad tiene que decidir qué hace. Mira, ya le has Si llamado darle, guapa y ya quiere protagonismo. sí, No, además lo tiene que... un pelo precioso. Precioso, sí, es muy linda. Ya, a mí me llama la atención, por ejemplo, alguien que lea tu novela puede decir, bueno, es una novela, se extraña todo cuando salen estos casos a la luz reales de pederastia y de todo lo que se está descubriendo, o de trata, lo que sea. La gente dice, se echa cruces y después ya se pasa otra cosa y esto es como a mí no me va a pasar o le pasan a otro, o eso pasa en el tercer mundo, y cosas absurdas que dices, y tú lo Bueno, narras muy bien, el nivel global que tiene el asunto. el egoísmo que tiene el ser humano por Totalmente. naturaleza, que estamos viendo en mi época eran los niños de Biafra a la hora de la comida, como se morían de hambre, y tú seguías comiendo del plato. Y ahora estás viendo en Internet todas las desgracias que están pasando. No nos olvidemos que tenemos una guerra a 2 horas de distancia. Y no nos olvidemos que a 3 horas y pico las mujeres tienen que salir a la calle cubiertas desde la cabeza hasta los pies y Mm. 3 pasos por detrás del marido. O sea, que están pasando una serie de cosas en las que la sociedad pues mira hacia otro lado porque es mucho más cómodo mirar hacia otro lado. Tú eres un escritor, bueno, prolífico ahora. Empezaste a escribir muy tarde. ¿Por qué motivo te lanzaste a la escritura y por qué empezaste tan tarde? Pues es un caso curioso, ¿no? Yo empecé a escribir casi con 60 años, ¿no? Todavía sigo en el negocio hotelero, pero yo me he dedicado a dirigir hoteles durante casi 50 años, ¿no? Dirigir hoteles es una de las profesiones que te requiere más tiempo del mundo, ¿no? Son las 24 horas. Hubo un momento hace 6 7 años que bajé el pistón, me dediqué a la consultoría más que a la gestión directa. Entonces yo tenía una historia en la cabeza que no tenía nada que ver con hoteles, ¿no? Que era algo que pasaba en un teatro de ópera, porque es una de mis grandes pasiones. Y me puse a escribirla. Yo no había escrito nunca nada. Había leído muchísimo, muchísimo. Recuerdo que en el seminario le quitaba las pastas a la Biblia para ponérselas a lo que el viento se llevó y poder leer en la capilla, ¿no? O sea, yo sí, he sido un lector compulsivo. Era gracioso porque el padre prefecto estaba pensando que Félix había encontrado el camino y lo que había descubierto era que Escarlata O'Hara no era bella. ¿Sabes? Pero a eso de los 60 años, pues me puse a escribir y no había escrito nunca. Incluso los informes que tenía que hacer por mi profesión se los encasquetaba a alguien, ¿no? Y cuando levanté la mirada del ordenador, había escrito 300 páginas. Se la pasé a mi mujer pensando que aquello no tenía ningún tipo de valor y ante mi sorpresa, pues aquello gustaba y aquello gustaba mucho y ese fue el principio. Luego escribí una novela sobre hoteles porque me vi obligado moralmente a escribir algo sobre lo que había sido mi profesión. Esa novela gustó tanto que está a punto de estrenarse la película con Rodolfo Sancho de protagonista, que se va a estrenar antes de un mes. Se llama Delfines de Plata. Y luego he querido buscar en el resto de las novelas que he escrito siempre un punto que tenga que ver con algo que está pasando en la sociedad, ¿no? Que pueda servir como denuncia, ¿no? En Cava dos Fosas es acerca del neofascismo, ¿no? Factores del Mal, ya ves lo que ocurre, y en Día sin Sol, que salió el año pasado, tiene que ver con toda la corrupción que hubo en aquella época de los 2008, 2010, que pensábamos que el sol nunca volvería a salir, ¿no? Entonces procuro fijarme en eso, pero siempre sorprendido de lo que me está ocurriendo, ¿no? Que a mi edad, Pastores del Mar ha sido finalista del Cartagena Negra, que es uno de los Sí. premios más prestigiosos del panorama literario negro español.
gané el premio al autor revelación por Estandarte. O sea, a veces pienso que el famoso síndrome del impostor me va a absorber en cualquier momento y todo esto va a ser como una especie de sueño que estoy viviendo. No, no, no. Aparte, mira, eso demuestra que no hay edad para hacer lo que No, quieras no, hacer. no, 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 no. Por la edad no está ni en el carnet de identidad ni en el colesterol ni en el límite de 206 en el que nos estamos moviendo siempre en el colesterol. La edad está la edad está en la capacidad de asombro que tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Yo tengo una costumbre que me va muy bien en la vida y es por la noche pensar qué me ha deparado el día lo suficientemente agradable como para agarrarme desesperadamente a ello y empujarme en eso que me ha pasado para poder seguir el día siguiente. Además, tú que llevabas el tema de los hoteles tanto tiempo, y no quiero que me contestes, pero lo que verías en esos hoteles durante tantos años. Sí, Bueno, en tu sí. novela sale, pero madre. Sale algo y bueno, en Delfines de Plata toda la novela ocurre en un hotel, es un atentado yihadista en un hotel en Madrid, pero las cosas que ocurren son tantas que no voy a volver a escribir hoteles nunca más, ¿no? Pero vamos, para contar anécdotas bueno, cada día era diferente. Era como entrar en el plató de una película que no sabías el argumento, desde que entrabas hasta que salías. Hasta que salías, exacto. Imagínate, en mi caso, que dirigía bueno, dos hoteles, entre los dos eran 200 y pico habitaciones, Uf, con 250 empleados y 300 personas viviendo, imagínate lo que era cada día, la aventura que resultaba cada día. Pero por algo que me eso fascinaba, por supuesto. a ver, aunque no sean en los hoteles, tienes historias de, vamos, de sobra para Sí, seguir escribiendo, no te va a faltar material. sí. Además, me imagino que la realidad es mucho más surrealista que lo que pasa en la literatura. Hasta tal punto que cuando hablemos luego fuera de cámara de Bergoglio, que vas a alucinar. Sí, La no, realidad por eso, siempre, porque a siempre veces supera la ficción. sí, sí, siempre, siempre. Que tú dices, madre mía, este libro, y después te enteras de cosas o te cuentan cosas y tú dices, Dios mío, esto lo escribe alguien y no se lo cree nadie. Bueno, hasta tal punto que yo hay veces que he escrito cosas que me ha llamado mi editor y me ha dicho, yo, Félix, quita esto, que no se lo va a creer nadie. Pero se ha pasado de verdad. O sea, Sí, sí, además sí. es que lo tengo documentado, es que ha pasado. Dijeron, no, quítalo porque va a resultar increíble. Bueno, tú dijiste de Delfines de Plata que se va a estrenar, pero hay que hablar también de que Pastores del Mal y Cava dos Fosas, que es el mismo protagonista que en Pastores del Mal, también se llevan al medio audiovisual. Sí, 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 Pastores del Mal, además el primer borrador ya está hecho, está firmado con Atlantia. Estamos muy contentos de cómo ha salido el primer borrador. Pienso que va a llevar a un buen puerto. Estamos ya en negociaciones con varias plataformas muy importantes. Cava de Fosas también, va un poquito más lento, pero también. Y además tengo la alegría de estar ya escribiendo con Javier Elorrieta el guión de Día sin Sol. Y estamos entusiasmados. La verdad que ha sido una sorpresa. Quizá tú estás leyendo Pastores del Mal y habrás visto que el ritmo es muy cinematográfico, ¿no? Sí. Eh, quizás es un vicio de mi profesión, ¿no? Que es pensar siempre qué es lo que quiere el cliente, en este caso el lector, ¿no? Entonces procuro pensar cuál es el ritmo que desea el lector y adecuarme a él cuando estoy escribiendo. ¿Y va a ser serie o va a ser película? Vamos a ver. Delfines de Plata es película, Pastores del Mal va a ir la serie, Cava de los Fosas va a ir a largo, va a ser una película y Día sin Sol casi con seguridad va a ser serie. Vale. Tiene demasiado contenido, a veces es muy difícil, ¿no? En Delfines de Plata ya nos costó comprimirla y aún así ha quedado una película larga de cerca de las 2 horas de duración y ha habido que eliminar cosas y queremos que las siguientes dos, por lo menos dos de ellas, vayan a una miniserie de 4 o 5 capítulos, porque algo que tiene de particular mis novelas es que se pueden leer todas independientemente. Mm. No necesitas haber leído primero una que otra. Hombre, está la evolución vital del protagonista, de Javier Gallardo, pero no tiene suficiente peso en la historia como para que el lector se despiste con ello. Hombre, decirte que yo ya me he comprado la de Cava dos Fosas, porque me encantan esos Pues te va, a gu- personajes. pues te Entonces va a gustar ya, muchísimo a ti, Cavador Fosas. Aquí te va a gustar muchísimo. Luego te cuento fuera
Fuera fuera de de foco cámara. también. Aquí, mira, siempre lo digo, se lo digo a mis amigas, digo, es mejor lo que se contamos después fuera de la cámara que lo que se ve delante. Ya. Pero estas entrevistas es lo que tiene. Bueno, se dice de ti que eres un autor que haces que seas muy fácil de leer, pero difícil de olvidar. Y yo doy fe de ello, es así. Eres muy fácil de leer, pero al mismo tiempo lo que lees no lo olvidas, ¿eh? Estás ahí pensando. Bueno, ese, Ana, es mi gran reto. O sea, no sirve de nada que el haber dedicado un año de mi vida a escribir. Si tú te lo has pasado bien leyendo la novela, pero a los 20 minutos te has olvidado de ella. O sea, yo quiero que quede en la memoria. Ese es mi deseo. Otra cosa es que lo consiga o no. Y que la gente piense que lo que ha leído no ha perdido el tiempo, que siempre va a haber un rescoldo allí y que dentro de años dirán, ah, pues recuerdo que hay una novela de Félix García que hablaba de este tema y la recuerdo con especial cariño. Ese es mi deseo cuando escribo. Además, me gusta mucho porque, aparte de contar la historia y ser una novela, tú también hablas, a ver, ¿cómo lo explico? Nos cuentas, nos das información sobre este tema para que la gente conozca y sepa, aparte de estar viviendo una historia que es una novela. Pero das mucha Hombre, información sin que interrumpa el ritmo de la novela, porque no lo interrumpe, pero que se agradece mucho cuando se está investigando que tú das pinceladas, pues por ejemplo, lo que es la pederastia, lo que es un pedófilo, o la deep web, vas contando cosas, o de la iglesia, tal, que se agradecen en ese momento, porque además ayudas también un poco a rebajar esa tensión que estás sintiendo, porque realmente todo el mundo la puede leer, tú eres un señor en este caso y estás hablando de cosas muy duras, pero no nos estás contando en detalle lo que ocurre. Es peor lo que yo pienso que lo que tú escribes. Quiero decir, ya, ahí ya, está. ya. Sí, 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 bueno, se trata de eso. También es verdad que los escritores tenemos una ventaja, los autores tenemos una ventaja que no la tenían antes, que es tener al lado Internet. Yo no me imagino escribir una ventana con el Word y otra ventana con Internet. Entonces es que estás a microsegundos de encontrar la respuesta a lo que necesites. ¿Sabes? Yo me hago de cruces pensando en hace 25 años cómo escribían, cómo conseguir todo este tipo de información. Hombre, ya que tenemos esa herramienta, utilicémoslo a favor de nuestros lectores, porque lo importante es que no se aburran y que además tengan la información precisa para poder seguir las novelas. Una de mis obsesiones es que el lector no se pierda, que sepa siempre dónde está, que en ningún momento tenga que estar para atrás. Exacto, sí, sí, no, no, además, y cuentas muchas cosas, pero resuelves todo también. Yo estoy al 8% de terminarla. Ahora cuando termine de hablar contigo ya la termino porque me falta nada. Y es eso, esa tensión en la que nos mantienes y sin contarnos, que dices, mira, estás imaginando que a veces es peor lo que te lleva la imaginación que lo que lees. Sí, además hay algo también muy común en mis novelas, y es que no me preocupa para nada que se sepa quién es el asesino, quién es el malo. Es más, en todas las novelas se desenmascara al principio. La intriga para mí está en el procedimental, en cómo llegar a desenmascarar a ese, o cómo descubrirlo, cómo desenmascararlo. Y afortunadamente parece que lo estoy consiguiendo, que a pesar de que se sabe siempre quién es el malo, a las pocas páginas no ocurre nada. Quizá esto es una reminiscencia de una serie que a mí me encantaba, que tú eres muy joven y otros que nos estén escuchando ahora no lo recordarán, que era Colombo, la Ah, serie de sí, detectives. sí, Tú sabías a los 5 minutos quién era el malo. Y luego la sí. clave era cómo el señor de la gabardina lo iba arreglando todo, ¿no? Entonces también es una de las características de las novelas, ¿sabes? A Pero mí no además, quiero que se despiste el lector pensando en quién es el malo y demás, porque luego además la posibilidad de hacer trampas al solitario está ahí, ¿no? Es decir, no, resulta que el malo era uno que en el capítulo 3 abrochaba los zapatos de esta forma y por eso es el asesino, ¿no? Entonces prefiero
quitarme todo esto y que el lector se dedique simplemente a seguir el procedimental de la novela. Además, lo bueno de la novela negra es que en muchas ocasiones en la realidad no hay justicia o la justicia que esperamos, pero en la novela negra sí. Entonces, yo creo que también es el éxito de la novela negra. El que pueda, Sí, porque por desgracia lo que tú cuentas es que es real, aunque sea una novela, ocurre, eso es la desgracia. Eh, ya. De hecho, hay una de las preguntas que se hace el sacerdote bueno, ¿no? Que cómo Dios está consintiendo todo esto, ¿no? mm. ¿Sabes? Y esto efectivamente en la vida real ocurre. Sí, pero mira, ahí me llama la atención porque cuando estaba ya cerca del final, no voy a decir nada, pero hay un personaje que dice, bueno, lo que siempre se suele decir, ¿dónde está Dios? Pero Dios estaba, porque Dios lo que pasa es que no lo resuelve como tú crees que lo va a resolver o como piensas que lo va a resolver. Resolver lo resuelve, pero a su manera y en el momento que a él le parece bien, que esa es la cosa que tiene Dios. Y ahí también tú llegas a esas... no voy a decir Sí, más, porque aquí puedo leer. los, los famosos renglones torcidos. Mm. Que muchos nos preguntamos dónde están esos renglones torcidos, ¿no? Sobre todo los que estudiamos en un seminario y demás, ¿no? ¿Por qué tienen que estar los renglones torcidos? ¿Sabes? Pero bueno, entramos en otras disquisiciones que no tienen nada que ver con todo esto. Sí. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo que fui atea después de salir del colegio de monjas y ahora soy creyente, eh, lo veo ya desde otra perspectiva, porque yo me pregunto, yo empecé a ser creyente a los 41 años. Y claro, la pregunta es, ¿dónde estabas tú? Porque Dios estaba ahí, pero ¿y tú dónde estabas? Quiero decir, yo le echaba la culpa a Dios, pero es que yo ni creía en Dios, ni me preocupaba por Dios, ni nada. Pero cuando yo hacía algo bien era yo, pero si hacía algo mal o algo me ocurría que era malo, la culpa es de Dios. Entonces también, ¿dónde estoy yo? No, Dios está ahí. El problema es muchas veces dónde estamos nosotros. Pero como dices tú, Sí, esto es otra cosa. Ya para terminar, porque ya he terminado, darte las gracias, bueno, por la valentía de escribir libros, escribir los libros que escribes y contarnos las historias que nos cuentas. estoy encantado de estar con todos vosotros y con todas vosotras. Y para mí ha sido una hora de auténtica satisfacción el escucharte y el poder compartir contigo pues cómo se hizo la novela, cómo se llegó aquí y demás. Pues muchísimas gracias. Ahora ya la asociación es tu casa, entonces nos hablaremos más Lo mismo veces. digo, lo Exactamente. mismo Después digo. de leer más libros, pues mira, ahí tendremos más contacto. Y a Un beso fuerte. vosotros, y a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.